Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Amén. Qué bueno poder estar juntos esta noche adorando al Señor, ¿verdad? Un sábado diferente, con un culto especial, debido a que el día de mañana todos tenemos que cumplir con nuestro deber cívico de participar en el referéndum 2018. Así que por esa razón estamos teniendo estos dos servicios, el de las 6 y el de las 8. Y también el día de mañana tendremos nuestro servicio a las 6 de la tarde. Así que le animamos, si usted no ha visto a sus amigos, hermanos, de la célula, del grupo, de la red, de la supervisión, les manda mensajes y le dice, mira, no te he visto, pero mañana también hay culto a las 6 de la tarde. ¿Está bien? ¿Qué tal si nos damos la bienvenida unos a otros? Mire alrededor, dígale, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida, con una sonrisa de oreja a oreja. Y si la oreja es grande, la sonrisa más grande. Muy bien, mis hermanos, oremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por habernos traído esta noche, Señor, para escuchar tu voz. Hemos expresado de nuestro corazón adoración, alabanza a ti, declarando, Dios, que eres tú quien nos ha dado verdadera libertad, perdón de nuestros pecados, salvación y vida eterna. Y reconociendo, Dios, que en ti somos fuertes y estamos firmes, Señor. Gracias, porque ahora abrimos tu palabra para meditar en ella, para que hables a nuestro corazón y nos desafíes para vivir y actuar conforme, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén. Hoy hacemos un paréntesis a nuestra serie del libro de Romanos diferentes. Y en las últimas semanas, en esta serie, aprendimos acerca de los 5 elementos de la obra de salvación de nuestro Dios. ¿Recuerdas? En estas semanas últimas aprendimos acerca de cómo es que Dios nos conoce anticipadamente, predestina nuestra salvación, nos llama con un llamamiento que no podemos faltar, justifica, nos declara justos y glorifica. En la eternidad tendremos toda la bendición, beneficio y eternidad con el Señor. Pero hoy vamos a hacer un paréntesis a este tema, aunque lo que vamos a tocar en esta noche también tiene relación con aquello que hemos aprendido en el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque quizás durante estas semanas te has preguntado, pastor, si Dios, disculpen, si Dios ya sabe quiénes van a ser salvos, entonces, ¿por qué debo predicar a Cristo? ¿Qué razón tendría de predicar a Cristo si Dios conoce quiénes han de ser salvos? Durante alguna de las semanas el pastor compartió una respuesta a ello, y lo que queremos hacer en este mensaje titulado Predicando el Evangelio en circunstancias difíciles es justamente dar una respuesta un poquito más amplia a esta pregunta. Y la respuesta es que es cierto, es verdad. Dios sabe, Dios conoce, Dios predestina, Dios llama, Dios justifica y Dios glorifica a aquellos que han de ser salvos. Pero una razón importante por la que predicamos es que nosotros no lo sabemos. Ni tú ni yo sabemos quiénes van a ser salvos, ¿sí o no? Si tú te pones a pensar en tu propia vida, ¿tú te imaginabas algunos años atrás, antes de ser creyente, que hoy, 2018, 8 de diciembre, estarías sentado en ese lugar escuchando un mensaje, estarías cantando al Señor, estarías levantando las manos? ¿Te imaginaste alguna vez eso? ¿Pensaste que estarías en una iglesia o dirigiendo una célula o liderando una supervisión? ¿Te imaginaste alguna vez? Yo no. Jamás me imaginé, cuando era adolescente, antes de conocer a Cristo, de que algún día yo estaría parado en una iglesia hablando a personas, siendo pastor, menos un creyente.
Porque ninguno de nosotros sabe si va a ser un cristiano o no. Solo Dios lo conoce. Y nuestra labor y nuestro deber como creyentes es entonces predicar a Cristo. Ahora, la otra razón es justamente por el hecho de que también tenemos un mandato de Dios que obedecer. Marcos 16:15 va a decir: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A toda criatura. La orden de predicar el evangelio a toda persona es una orden que Dios da a cada uno de sus hijos. Los hijos de Dios tenemos que predicar en toda circunstancia y eso es lo que tenemos que hacer. Y si hay algo que le agrada a Dios es la obediencia de sus hijos. ¿Cuántos son papás acá? Papá, mamá, levanta tu mano. Papá, mamá. Papá, mamá, te pregunto yo. Cuando tú le das una indicación, una orden a tus hijos y tus hijos te obedecen, ¿cómo te sientes, papá, mamá? ¿Cómo te sientes? ¿Alegre o no? ¿Cuántos papás se alegran de que sus hijos le obedezcan? ¿Sí o no? Te pones contento, feliz, porque tu hijo o tu hija te ha obedecido en algo que le dijiste que hiciese, ¿verdad? Ahora, imagínate que tú y yo, siendo imperfectos, nos alegramos con la obediencia de nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios se alegra cuando tú y yo le obedecemos en algo? ¿Qué dices? ¿Se alegra o no se alegra el Señor? Claro, Él se alegra, se goza, se regocija cuando tú y yo obedecemos los mandatos de Dios. Y por eso que este mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura es algo que debemos obedecer todos los hijos de Dios. Además, ninguna persona va a responder a un llamado si antes no ha escuchado el evangelio de Dios. Romanos 10, 13, 15 va a decir: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será, ¿qué cosa será? Salvo. Y luego se pregunta el mismo apóstol Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber, qué dice? ¿Sin haber qué? ¿Quién les predique? Es decir, tiene que haber alguien que predica para que los demás escuchen y habiendo escuchado, crean. ¿En quién? En Jesús. ¿Te das cuenta? Pero tiene que haber alguien que predique, si no, ¿cómo creerán? Y ahí empieza entonces la labor. De allí que el apóstol Pablo tenía la urgencia siempre de predicar el evangelio. 1 Corintios 9, 16 va a decir: ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! Como una urgencia. ¡Ay de mí si no anunciare el evangelio! Sabiendo la urgencia que tenía de predicar el evangelio. Ahora, volviendo al contexto del pasaje que hemos leído, de Hechos 28 y 27 y versos anteriores, capítulos anteriores, vemos al apóstol Pablo que después de haber pasado el naufragio y llegar a una isla y luego ser salvo, ¿verdad? Y todavía está prisionero rumbo a Roma, reúne a los principales judíos, tiene ciertas libertades y empieza a predicarles el evangelio porque ese era su mandato y él estaba obedeciendo. Y dice el texto en Hechos 28, 24, y algunos de estos judíos asentían lo que decía y otros, pero otros, dice, no creían. Pablo entonces se da cuenta claramente que los judíos no están interesados en escuchar el evangelio de Cristo. Y entonces Pablo dirige su mensaje más a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. ¿Por qué? Porque Pablo estaba dispuesto a predicar cualquiera sea su circunstancia. Sea su circunstancia buena, como predicar en una sinagoga, en el Areópago, en las casas, en las iglesias, pero también predicar en las malas,
cuando está en la cárcel, cuando sufre azotes, cuando sufre naufragio y está ahí con el barco destruido y abrazado, ¿verdad?, a una tabla flotando, esperando a que amanezca, Pablo siguió predicando a Cristo. Él nunca dejó de predicar y de hablar de Jesucristo, cualquiera sea su circunstancia. Ahora, la pregunta sería, pastor, ¿pero por qué Pablo hablaba tanto de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué es que debemos nosotros predicar a Jesucristo? Porque sabemos que es Dios, a través de su Espíritu Santo, que ha de producir arrepentimiento y fe en la persona. ¿Para qué? Para que sea libertado, para que sea libre de toda condenación del pecado, libre de ir al infierno y de estar separado por la eternidad de Dios. Dios proveyó un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo, quien murió por tus pecados y mis pecados para darnos perdón y salvación. Él murió en esa cruz para ello. Y nosotros predicamos a Cristo por esa labor. Le pedimos a Dios que el Espíritu Santo produzca arrepentimiento y fe en el corazón de cada persona, porque lo que tiene que cambiar es el corazón de la persona, y en vez de estar dominado por el pecado, va a ser quebrantado y un nuevo corazón nacerá en su ser, que busque agradar, honrar y amar a Dios sobre todas las cosas. Creo que tú y yo somos testigos de que la realidad del problema en nuestra sociedad no está en nuestra capacidad económica ni en nuestra capacidad intelectual, sino está en el corazón de cada ser humano. ¿Sí o no? Hemos sido testigos estas semanas y estos meses, y creo yo este año 2018, de la inmoralidad en la cual está sumergida nuestras altas esferas políticas, nuestro sistema judicial. Hemos visto las coimas, los arreglos, las injusticias, el enriquecimiento ilícito de jueces y personas con autoridad, que lo único que han generado es odio e indignación. Por otro lado, hemos visto también violencia, asesinato, abuso, violación, como este señor que asesinó a esta jovencita, ¿verdad? El asesino del cilindro. Terrible. Cuando uno ve esas cosas, uno puede decir, tanta maldad puede haber en una persona para matar, descuartizar, apuñalar y hacer tantas maldades. Y la respuesta es sí, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Perverso. Por eso es que el ser humano necesita de Cristo Jesús en su corazón para ser nuevas criaturas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Todos necesitamos de Cristo Jesús para ser nuevas criaturas. Dale un aplauso al Señor. Pastor, pero si llegamos a ser un país del primer mundo, con una economía más estable y con una buena educación, ¿nuestra sociedad será mejor? Y la respuesta es no. Porque el problema no está en el sistema político, jurídico, social, económico, intelectual. El problema está en el corazón. El problema está en el ser de la persona. No hay educación ni dinero que cambie la moralidad de una persona, no la hay. O que genere menos violencia, no la hay. Porque si nos damos cuenta, quizás las personas que en esta etapa última han dado o han realizado más daño a nuestro sistema son personas profesionales, doctores, magísters, PhD, coach, personas que supuestamente debieron dar algo mejor a la sociedad, pero que por dentro tenían un corazón egoísta, lujurioso, avaro. ¿Por qué?
porque ni la educación ni el dinero cambian la inmoralidad del corazón. Porque Jesús dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y podríamos añadir toda la lista, las mentiras, los engaños, el orgullo, la vanidad, la borrachera, las drogas, y etcétera, y la pornografía. Podríamos añadirle una lista de pecados más. ¿De dónde sale? Dice. ¿De dónde sale? ¿Están aquí, hermano? Ya se fueron. ¿De dónde sale? Del corazón. ¿Qué se necesita cambiar entonces? El corazón. Y solo Cristo puede transformar el corazón de una persona. Es solo Dios quien puede convertir a esa persona en un hijo de Él, para que esa persona sane su vida, restaure su relación con su pareja, con su familia, y se convierta en alguien de mucha influencia a su sociedad. Es por eso que tú y yo debemos hacer lo mismo que hacía el apóstol Pablo todos los días hasta el final de su vida. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Predicar el evangelio de Cristo. Tú y yo debemos hacerlo en todo momento y a toda hora y en todas circunstancias. Volviendo al contexto, Pablo está en una situación difícil, está prisionero, pero él no deja de predicar a Cristo. ¿Cómo nosotros podemos predicar el evangelio en circunstancias difíciles? De tres maneras. En primer lugar, predica en todo lugar. Tú y yo tenemos que predicar en todo lugar. El texto dice en el versículo 30, la primera parte, y Pablo permaneció, ¿cuánto tiempo? 2 años enteros en una casa alquilada. Permíteme contarte el contexto. Pablo está convencido que es la voluntad de Dios que él se quede en esa casa. Esa es la voluntad de Dios para su vida. Él tiene que ir a Roma para hablarle del evangelio de Cristo al César, al emperador. Pero tiene que pasar esos 2 años con una prisión o un arresto domiciliario. Dios le confirma esa labor que tenía que hacer Pablo de llegar a los reyes. Hechos 27-24 va a decir, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Pablo está prisionero, tiene arresto domiciliario, está encadenado a un guardia y esa prisión le va a durar 2 años. Esos juicios de allá también eran largos como los de aquí, por si acaso. Para ver al emperador. Pero durante ese arresto, ese sistema de prisión que tenía Pablo, esos 2 años, él tenía algunos privilegios. ¿Por qué? Algunos comentaristas dicen que él hasta podía trabajar haciendo tiendas, carpas, toldos, para que de esa manera se sostenga económicamente y pueda pagar esa casa alquilada. Obviamente para el apóstol Pablo no era nada sencillo estar así, porque estaba encerrado en una casa, estaba encadenado y trabajaba para sostenerse, pero esa era la voluntad de Dios para su vida en ese lugar y en ese momento. ¿Y sabes qué hizo Pablo? Él la aceptó confiando en que siempre Dios tiene el control. Porque así es. Pablo no trató de escapar. No. Él no escapó. Tampoco se enojó en su corazón con Dios por el encierro en el que estaba. Él vivió en esa casa sabiendo que era la voluntad de Dios para llevar el evangelio. Se sujetó a la autoridad, no se amargó, no renegó, no se resintió, no dijo, Dios, ¿por qué estoy preso si estoy hablando de Cristo? Él no dijo, ¿no sería mejor si estuviera libre? Podría fundar más iglesias, discipular a otras personas. 2 años encerrado en una casa.
Él vio su encierro no de esa manera, él la vio como la voluntad de Dios para predicar el evangelio a otras personas. Él vio su encierro como una oportunidad para hablar de Jesucristo. Porque las circunstancias difíciles que pasemos en la vida debemos siempre verlas como una oportunidad para hablar de Jesucristo. Como aquel misionero que vino aquí y compartió este testimonio, no sé si lo recuerdas. Su labor como misionero era introducir Biblias en países donde estaba prohibido la Biblia. Y había pena de cárcel por llevar una Biblia. Pero él oraba, iba con la maleta llena y cuando iba a pasar el control, las revisiones en migraciones, entonces él oraba y decía, Señor, haz algo para que estas Biblias ingresen. Y cuando él estaba por entrar, algo distraía a los guardias y él pasaba con las maletas y las Biblias. Él lo contó aquí. Entonces un día uno de los creyentes le pregunta a este misionero y le dice, ¿qué pasa, mi hermano, si algún día te atrapan y te llevan prisionero a la cárcel? ¿Qué harías? Y él respondió, seguiré llevando el evangelio y hablando de Cristo a toda persona. Lo único que sucedería es que estaría cambiando de lugar. Antes predicaba en mi casa, en mi barrio, en mi iglesia, en mi país, pero ahora estaría predicando en la cárcel. Mi llamado y mi tarea de predicar no cambian, solo cambia el lugar. Y yo seguiría predicando a Cristo cualquiera sea mis circunstancias. Amén. Hermanos, amigos, en cualquier situación que Dios nos permite estar, en primer lugar debemos aceptarla como parte de la voluntad de Dios y debemos aprovecharla. ¿Para qué? Para predicar a Cristo. De repente a veces te tocará predicar en tu centro de estudios, donde estudias, joven, señorita, allí, a tu compañero de carpeta, al líder del grupo, al delegado, a la delegada, al profesor, a la profesora. ¿Será difícil? Sí. ¿De repente se burlarán? Sí. Pero tú tienes una tarea, una responsabilidad, un llamado, y es ir y predicar el evangelio a toda persona. Tú no sabes quiénes de allí van a ser salvos. Dios sí lo sabe. Pero nuestra tarea es predicar. O de repente en tu trabajo, tu compañero de trabajo, tu jefe o tu subordinado, no lo sé. O de repente te tocará estar en una cama de un hospital y predicando allí a Cristo. Como aquel hermano a quien lo operaron del corazón y le pusieron 3 bypass. Pero en todo el mes de preparación y de conseguir la donación de sangre y las plaquetas, cada paciente que venía y que se ponía a su lado en el hospital, él le hablaba de Cristo y le hablaba de Cristo. Y ese paciente salía por alguna operación o le daban de alta y traían a otro, y al que seguía le hablaba de Cristo y le hablaba de Cristo. Hasta que ya lo iban a intervenir a él, había pasado un poco más de un mes y llegó una persona de Moquegua y se echó allí y estaba en la misma situación que él, con el mismo problema cardíaco, y entonces él le habló de Jesucristo, del perdón y de la salvación, y este hombre aceptó a Jesús como su Salvador. Y él se fue tranquilo a su operación. Gracias a Dios salió bien la operación, pero en todo lugar él entendió que debía predicar a Cristo Jesús. Porque esa es nuestra labor. No sabemos quiénes van a ser salvos, pero sí tenemos que obedecer al Señor y llevar ese mensaje a todo lugar, en la casa, en el taxi, en el bus, en el barrio, mientras caminamos, mientras hacemos cola para algo. Es decir, debemos aceptar la voluntad de Dios y aprovechar cada circunstancia, por más difícil que sea, para llevar el mensaje de salvación. ¿Cuántos creen eso? Amén. Aprovecha estas fiestas, por ejemplo.
donde toda la familia se reúne, y háblales de Cristo, del propósito. No le hables solo del nacimiento de Jesús, sino háblale del propósito del nacimiento de Jesús, porque Él vino no solo para estar y vivir con nosotros, Él nació para morir en la cruz por nuestros pecados. Y debemos hablar de Cristo a toda persona. Amén. En segundo lugar, no solo debemos predicar en todo lugar, sino predica a toda persona. A toda persona. El verso 30, la segunda parte dice, y recibía a todos los que a él venían. A todos. Interesante que donde dice ese texto, y recibía a todos, la idea es ahí que el apóstol Pablo daba la bienvenida. Es permitir voluntariamente el acceso a la compañía de una persona. Pablo era una persona que cuando alguien venía, cuando alguien se acercaba, él era una persona hospitalaria, le daba la bienvenida, lo hacía sentir bien. Como cuando uno viaja a provincia. No sé, de repente aquí hay varios, yo también, que tenemos familiares en provincia. Y cuando uno va a provincia, a ciertos lugares, uno llega a una casa y ¿cómo es la persona allí? ¿Hospitalaria o no? Uno llega y le abren las puertas, no le dicen, ¿para qué has venido? Siéntate, toma un cafecito, te ponen 50 panes, te atienden de las maravillas, ¿sí o no? Pablo era algo así, era hospitalario. Él recibía a todos, dice. Pablo los recibía con amor. Recibía al judío y al gentil, es decir, al que no era judío, o era griego, o era romano, o era lo que sea, también lo recibía. Pablo recibía al hombre como a la mujer. Pablo recibía al rico como al pobre. Pablo recibía al esclavo como al libre. Pablo recibía al que era muy preparado, un erudito, o aquel que deseaba aprender y no conocía nada. Pablo era una persona que atendía y servía a toda persona que se acercaba a él, porque su propósito, ¿cuál era al recibirlo? ¿Cuál era? Predicarle el evangelio de Jesucristo. Amén. Por ejemplo, en esos 2 años de prisión, una persona de los que le fue a ver a Pablo fue Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Era el esclavo de Filemón. ¿Qué cosa es Filemón? ¿Saben algo de Filemón? Sí, ¿no? Un libro de la Biblia. Hay un libro llamado Filemón y ahí se cuenta la historia de Filemón y Onésimo. Este esclavo Onésimo fue a servir a Pablo mientras estaba esos 2 años en prisión, y Pablo lo atendió, lo escuchó, le compartió la palabra, le enseñó y lo animó a volver donde su amo para que se puedan reconciliar. Mira al apóstol Pablo recibiendo a un esclavo, porque él recibía a todos. Pero Pablo no se quedó solo esos 2 años atendiendo gente. No dijo, bueno, como la detención va a ser larga, ay, bueno, voy a prender Netflix, a ver la clave de Wi-Fi, por favor, voy a echarme. No, Pablo no estuvo distraído o sin hacer nada, no se tiró al abandono, no se quedó deprimido de su situación. Él estaba decidido a predicar a Cristo y enseñar a Cristo a ser un instrumento de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, desde su encierro en esos 2 años, escribió 4 cartas hermosas que las tenemos en nuestras Biblias, que son las cartas de, ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cómo saben? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En esos 2 años, Pablo decidió escribir esas cartas. Y mira, por ejemplo, tomando Filipenses. Filipenses también es conocida como ¿qué? Como la carta del, como la carta del gozo. Como la carta del
¿Por qué lo dices así? Gozo. Como la carta del gozo. ¿Quién escribe una carta de gozo desde una cárcel? ¿Alguna vez has escrito una buena carta estando operado de algo? ¿O con una dolencia? ¿Con una enfermedad? Generalmente uno escribe una carta de gozo cuando ha pasado algo muy especial, ¿sí o no? Algo espectacular. Pero mira cómo el apóstol Pablo, estando en esa condición de prisionero, sí, con privilegios, pero manda una carta para animar y alentar a otros, porque él estaba siempre dispuesto a predicar a Cristo y a enseñar de Cristo, sabiendo que Él es el único que produce ese gozo en nuestros corazones. Amén. Esas cartas que escribió fueron fortaleza a muchas iglesias que se encontraban perseguidas en ese tiempo, pero esas cartas aún son de bendición para nuestras vidas. ¿Quién no puede recordar ese texto que dice, todo lo puedo? ¿En quién? ¿Qué? Me fortalece. Lo decimos a cada rato, ¿sí o no? Le decimos a la persona, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedes en Cristo, todo lo puedes en Cristo. Nos anima, nos alienta, pero mira de dónde salió esa carta y de dónde salió esas palabras. De un hombre que estaba en una circunstancia difícil, prisionero, pero dispuesto siempre a alentar, a animar con el Evangelio de Jesucristo. Amén. Porque si queremos ganar vidas para Cristo, tenemos que estar dispuestos a recibir a las personas, a escuchar a las personas, a hablar con las personas y a servir a las personas, aun cuando tengan un defecto, un temperamento, de alguna manera, una actitud quizás difícil. Porque hay personas difíciles, ¿o no? Hay personas que tú le quieres hablar de Dios y te cierran la puerta, o te ofenden, o te rechazan, qué sé yo. Pero aún así, la palabra dice que debemos hablarles del Señor. Amén. Que debemos predicarles. ¿Por qué? Porque toda persona necesita escuchar el Evangelio de Jesús. ¿Cuántos creen eso? Por eso, amados hermanos, como creyentes debemos predicar a toda persona, solteros y casados, jóvenes, niños, adultos, peruanos o venezolanos, chilenos, quien sea, debemos siempre predicar, ricos o pobres. No hagamos acepción de personas. Y prediquemos con el ejemplo, con la disposición de servirle, porque cuando servimos en algo a una persona que no conoce a Cristo, ganamos terreno en su corazón, aunque sean difíciles de tratar. ¿Qué dice que debe hacer el creyente cuando alguien lo ofende? Cuando alguien te maldice, ¿qué debe salir de tus labios? Dice la palabra, bendición. Pero ¿cuál es lo real? No es sencillo, ¿no? Por eso no es algo humano, es sobrenatural. Es el Espíritu de Dios trabajando en nosotros. Cuando la palabra dice, bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen. No es sencillo, pero no es algo que tú vas a hacer, es algo que Dios va a producir en tu corazón para que seas de bendición a muchas vidas. Amén. Por eso es importante, hermanos, hacer esto y predicar el Evangelio a toda persona. Como aquel hermano que viniendo aquí a un congreso misionero estaba con su auto dando vueltas para buscar un estacionamiento. Cuando de pronto encuentra un lugar y se está estacionando y viene un ciclista corriéndose de un perro a toda velocidad e impacta con el auto, el ciclista sale volando y golpea el parabrisas delantero y cae malherido. Viene la ambulancia y la policía y se lo llevan preso al hermano. Pasó toda la noche en prisión. Cuando nos avisaron ya era de mañana y cuando llegamos lo vimos, lo saludamos. Le trajimos un desayuno.
su emoliente con sus 2 panes en unas bolsitas. Y cuando se lo dimos, este hermano sacó un pan y le tocó la reja al otro prisionero y le dijo: varón, toma para que desayunes. Él le había estado predicando durante la noche a ese otro prisionero porque entendió que esa circunstancia era de Dios y él debía aprovechar para predicar a Cristo. Llegó la familia del muchacho que había sido accidentado y le comenzó a hablar de Jesucristo. Gracias a Dios el muchacho se recuperó y fue donde el muchacho y la esposa del muchacho y le predicó de Jesucristo. Y algunos de la familia entregaron su vida a Jesús por ese testimonio. ¿Por qué? Porque estamos llamados a predicar a Cristo a toda persona. Y nuestra tarea es siempre esa. Dios sabe quiénes van a ser salvos, sí, pero ni tú ni yo lo sabemos. Y Dios nos ha pedido a nosotros, como sus hijos, hablar siempre de Jesús a todo el que nos rodea. Amén. Predícale a tu hermano, a tu hermana. Predícale a tus primos, tus primas, tus sobrinos, tus sobrinas, tus padres, tus hijos. A tu familia grande, a tu familia cercana, a tu familia de afuera y a tu familia en provincia. Háblale de Cristo a tus amigos y a tus vecinos. Habla a toda persona, al que te cae bien y al otro. Háblales de Cristo, pero háblales recibiéndolo, escuchándolo y mostrándole tu servicio y tu amor, porque para eso Dios nos ha llamado. Amén. En tercer y último lugar, debemos predicar en todo lugar, debemos predicar a toda persona y debemos predicar sin ningún temor. El verso 31 dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Permíteme leerte este verso en otra traducción, la Nueva Traducción Viviente. Dice así: y proclamaba, ¿con qué dice? Con valentía el reino de Dios. Y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Pablo está en una circunstancia difícil. Está prisionero, encerrado. Y durante esos 2 años recibió a muchas personas y escribió cartas a las iglesias. Y seguramente estando en ese encierro, cuando una persona tocaba a la puerta y le decía: Pablo, ¿puedo hablar contigo?, él no tenía temor de predicar. Todo lo contrario, con valentía les hablaba. Y hacía 2 cosas Pablo. En primer lugar, él estaba predicando. Él daba a conocer, él anunciaba todo el evangelio, es decir, les hablaba a la persona que no tenía a Cristo en su corazón, que no era un cristiano, les hablaba de su condición de pecador, les decía que ustedes, si siguen en esa condición, estarán eternamente separados de Dios, pero que hay una solución y Jesucristo es la solución. Y si ustedes ponen su fe en Jesucristo y se arrepienten de sus pecados y deciden entregarle su corazón y poner su confianza en Jesús, entonces serán salvos y serán perdonados. De seguro, cuando muchas personas pasaron por allí con esa misma inquietud, muchos de ellos llegaron a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Pero no solo Pablo proclamaba predicando a Cristo, sino también enseñando. ¿Y qué significa enseñando? Impartir conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegaba un creyente a visitar a Pablo, él lo recibía y entonces lo discipulaba, le enseñaba, lo formaba en el conocimiento de las Escrituras, hablándoles de cómo las profecías se habían cumplido en Jesús el Mesías. Que como Jesús desde su nacimiento cumplió profecías a lo largo de su vida, de su ministerio, de su muerte y de su resurrección. Es decir, Pablo les daba todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Para formar cristianos firmes y fuertes.
Porque para crecer en el Señor necesitamos conocer más la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Por eso es importante, hermanos, proclamar o predicar el Evangelio, pero también enseñar el Evangelio. Es decir, formar otras vidas. Y eso tiene que ver con el crecimiento. Ahora Pablo lo hizo, dice el texto, todo esto lo hizo abiertamente. Otra versión va a decir con valentía, con confianza, con franqueza, si puedes pasar donde dice abiertamente. Él no se acobardó. No, ¿por qué? Porque él tenía claro. Él lo escribió en Romanos capítulo 1 verso 16 y él dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo nunca se avergonzó de predicar a Cristo. ¿Te avergüenzas tú de hablar de Dios, de decir que eres cristiano, que vas a una iglesia, que oras, que lees la Biblia? Pablo no se avergonzaba. Él lo hacía abiertamente y sin impedimento, dice, es decir, sin estorbo. ¿Qué significa sin estorbo? Porque al tener arresto domiciliario, Pablo podía recibir a toda persona. Es decir, no tenía un impedimento allí. Nadie se le oponía. ¿Por qué? Porque cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios tiene siempre el control para que tú hables siempre de Jesucristo. En todas circunstancias, el apóstol Pablo predicó a Jesucristo. En las malas como cárcel, como naufragio, y en las buenas como casas y sinagogas. Porque él tenía claro su llamado. El texto dice en Hechos 20:24, Pablo escribiendo, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y lee bien, y el ministerio que recibí. ¿De quién recibió el ministerio? Del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio ¿de qué? Del Evangelio, de la gracia de Dios. Pablo tenía en claro de que no le importaba perder la vida predicando a Cristo. Por eso estaba en la cárcel. Esos 2 años la pasó, luego lo liberaron y luego lo volvieron a encarcelar, pero esta vez lo metieron en unas mazmorras, que se llama la Mamartina, en un pozo casi, para luego morir decapitado. Pero siempre con el valor, la valentía de predicar a Cristo en toda circunstancia, por más difíciles que sean. Por eso, amados hermanos, no nos desanimemos por las circunstancias que estamos viviendo. Yo no sé qué situación estás pasando tú en casa. De repente es económica, de repente son tus padres, de repente es con tus hermanos, quizás una enfermedad, quizás una situación laboral, económica, no lo sé. Pero yo te animo en el nombre de Jesús que sigas predicando a Jesucristo, que sigas hablando del poder y del amor de Dios y de la salvación que hay en Él. No te desanimes, no te llenes de temor, no te avergüences. Hoy tú y yo gozamos de una libertad amplia para hablar de Dios a los demás. Hagámoslo en todo tiempo, aprovechando cada oportunidad, en el taxi, en el bus, en la combi, en el metropolitano, en un restaurante con la familia, en la cola, en esta Navidad, en la cena. Pero hablemos del arrepentimiento y fe en Jesucristo para que crean aquellos que han sido escogidos por Dios, para que sean salvos. Y luego discipulemos y enseñemos su palabra para formar familias de bendición. Amén. Prediquemos aún en las circunstancias más difíciles. Predica en todo lugar. Predica a toda persona y predica sin temor. Amén. Amigo, amiga que nos visitas. Pablo era un hombre religioso, un fariseo de ese tiempo.
Se llamaba antes Saulo. Era un hombre muy preparado. El texto dice, a los pies de Gamaliel, un hombre muy pensador. Conocía las escrituras del Antiguo Testamento al revés y al derecho. Cuando él narra su currículum, él dice, irreprensible, intachable. Es decir, cuando alguien veía a Pablo, veía a un hombre honorable, un caballero, veía a un hombre moralista, a un hombre perfecto como muchos quisieran ser. Pero sabes, cuando tuvo su encuentro con Jesús, Pablo entendió que él era también un pecador como cualquier persona. Y por eso más adelante Pablo va a decir que yo también soy el primero entre los pecadores. ¿Por qué? Porque nacemos en una condición de pecado y lo que no mostramos de pecado lo llevamos en el corazón. Y Pablo conocía muy bien que su corazón estaba lleno de pecado. Por eso se arrepintió y puso su fe en Jesús. Y a partir de ahí Saulo dejó de ser Saulo para convertirse en Pablo, en aquel que llevaría ese evangelio de vida a todas las personas. ¿Qué fue transformado en él? Su corazón. Porque una persona cambia cuando el corazón cambia. Se arrepiente, pone su fe en Jesús y entonces Dios transforma el corazón. Y a partir de allí, dice la Biblia, somos nuevas criaturas. Y eso es lo que Dios quiere hacer esta noche contigo, amigo, amiga, que nos visitas. Dios quiere cambiar tu corazón, pero para ello tú tienes que arrepentirte, reconocer que has ofendido a Dios, pedirle perdón y entregarle tu corazón a Jesucristo. Si quieres hacerlo en esta noche, haz una sencilla oración y repite estas palabras. Cierra tus ojos y vamos a orar en este momento. Cierra tus ojos. Repite estas palabras, por favor. Dile así: Señor Jesús, tú conoces mis pecados, mis ofensas, y yo te pido perdón por ellos. Me arrepiento, Señor, de haberte ofendido y dañado a las personas que amo. Cambia mi corazón, Señor, y haz de mí una nueva persona. Solo tú puedes transformar mi vida. Gracias, Dios. Gracias por amarme y perdonarme. Gracias por limpiarme y hacer de mí una nueva persona. Gracias, Dios. Y mientras todos seguimos orando, si alguien aquí hizo esta oración por primera vez, allí donde estás, levanta tu mano para que podamos orar por tu vida. ¿Habrá alguien que por primera vez hizo esta oración, repitió estas palabras? Levanta tu mano ahí en alto en tu lugar para que podamos orar por ti. ¿Habrá alguna persona que ha hecho esta oración por primera vez? Levante su mano en alto, por favor, y así oraremos por usted. ¿Habrá alguien que le ha pedido esto a Dios de corazón? ¿Habrá alguna persona que le ha pedido esto al Señor? Levanta tu mano y oraremos por ti. ¿Habrá alguien? Amén. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga, jovencito. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que le ha pedido esto a Dios? Levante su mano en alto, sin temor. Queremos orar por sus vidas. ¿Habrá alguien más? Vamos a orar entonces por la vida del joven. Voy a pedirle a un pastor que nos ayude con un consejero que se pueda acercar y vamos a orar en este tiempo. ¿Sí? Vamos a orar.
Bendito Dios, te damos gracias por la vida que tú nos concedes. Permítenos mantenernos firmes y fuertes, Señor, en el hecho de poder siempre compartir de tu palabra, de tu persona, a todos. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y nos gozamos por ello, Señor. Y te pedimos bendición sobre su vida, el sello de tu Espíritu Santo y la fortaleza diaria, Señor, para que te pueda seguir y amar. Gracias, Dios. Bendice en gran manera su hogar, su familia. Y bendícenos a nosotros y desafíanos a predicar y hablar de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Te agradecemos con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.